Listo, pues llegamos a la clase 6, transformados por la renovación de nuestra mente. Y me emociona mucho, como te decía, llegar a esta instancia. Seguramente vamos a hacer una pequeña pausa por los planes que les voy a compartir y que algunos de ellos ya lo hemos hecho en los planes de la región. Vamos a dar los anuncios al final, pero seguramente vamos a tener que hacer una pausa porque de verdad que estudiando mucho este tema y estudiando mucho de la palabra de Dios, el libro, hago énfasis, el libro que he estado compartiendo con ustedes, el libro de la doctora Caroline Leaf, de una doctora con más de 25 años de experiencia en este tema, cristiana, hablándonos acerca de qué importante y cómo la gente ha estudiado las escrituras de una forma increíble que hoy podemos entender mucho más cómo es real, ¿no? Cómo la palabra de Dios tiene un sentido cada vez que vemos un versículo, cada vez que lo trasladamos a nuestra vida y cada vez que entendemos que la renovación que Dios quiere hacer en nuestra vida empieza por nuestra mente, empieza por los pensamientos, empieza por todo lo que vamos alimentando nuestra vida. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Te digo, hay muchísimo que estudiar de esto y bueno, lo primero que quiero que pienses es cómo me ayuda en mi vida diaria mi admiración a Dios. Eh, Me gustaría que escribieran ahí en el chat, ¿cómo te ayuda? ¿Cómo crees tú que te ayuda en tu vida diaria la manera en la que admiras a Dios? Eh, Voy a dar un poquito de tiempo para poder leer los comentarios, pero eh, quizá esta pregunta va con esa intención, ¿no? La hago al inicio, porque nos puede costar un poquito de trabajo. ¿Cómo me va a ayudar? Si tú ya eres un cristiano, pensarás, bueno, ¿cómo me va a ayudar? ¿No? ¿Cómo me ayuda en el día a día? ¿Qué dice la ciencia respecto a esto? Porque hay personas que admiran a Dios y hay personas que no admiran a Dios. ¿Cómo ayuda esto en la vida diaria? ¿Cómo te ayuda a ti? En tener fe que puedo cambiar mi corazón, gracias. ¿En qué más te ayuda? ¿Qué más crees que te ayude el admirar a Dios? ¿A vencer las tentaciones? Muy bien, gracias. Un comentario más. Y te dije, esta pregunta la puse al inicio con toda la intención de despertar en ustedes ese pensamiento de cómo, ¿no? Nos da seguridad, quién es nuestro Padre, wow, qué bueno, sentirme más segura porque sé que es un Dios poderoso, sí, efectivamente, ¿no? Todos los comentarios que han estado poniendo tienen una lógica y la ciencia dice, las personas que normalmente, dice uno más, al conocer su palabra lo conozco más y lo admiro más claro. Entonces la ciencia dice, ¿no? Las personas a las que se les nota una admiración a Dios son diferentes en todo lo demás. Y vamos a ir viendo por qué. Posiblemente, dice, me inspira cada vez más a estudiar la Biblia, claro, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios. Voy a ir ahora a la introducción de por qué puse esta pregunta. Y tú necesitas entender que a medida de que más admires a Dios, tu vida se transforma. Quieres conocerlo más, quieres amarlo más, te sientes seguro y eso cambia totalmente tus pensamientos, cambia tu vida, cambia tu seguridad. Cuando no admiras a Dios, cuando a veces, ¿no? Por la ignorancia en la que vivíamos, lejos de admirarlo, nos pasábamos reclamándole a Dios, nos pasábamos cuestionándole a Dios, nos costaba rendirnos a la voluntad de Dios. Y conforme vamos entendiendo que admiramos a Dios, la ciencia dice, ¿no? Acuérdate que en las clases yo he estado diciendo, esto dice la ciencia, esto dice Dios. Esto dice la ciencia, esto dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo me ayuda mi admiración a Dios? Cuando admiramos la gracia y la grandeza de Dios,
es cuando tenemos una visión de cómo nos ha hecho y cómo nos ha construido en el mundo que vivimos. Una persona, se ha demostrado, ¿no? Y esto no te lo digo yo de mi experiencia, realmente me considero una persona a la que le falta muchísima experiencia. Yo estoy basándome de los comentarios, de lo que los doctores, de los que los científicos empiezan a decir y dicen, hemos descubierto y estamos comprobando que las personas entre más admiran la gracia y más admiran la grandeza de Dios, se dan cuenta de que Dios ha hecho cosas increíbles en el mundo en el que viven, se sienten más dichosas, se sienten más seguras, se sienten más con un entusiasmo, no ay, hoy todo el mundo está entusiasta haciendo las cosas, ¿no? Más bien es una admiración, un respeto hacia Dios, hacia su grandeza que te hace sentir diferente, empiezas a enfrentar la vida de una manera diferente. Y entre más admiras a Dios, entre más admiras su gracia, entre más admiras su grandeza, te da un sentimiento, una sensación de paz, de que Él tiene el control. Yo admiro a un todopoderoso, me siento en paz, me siento confiado, no precisamente de que no va a haber situaciones difíciles, ¿no? No va a haber situaciones de ausencia de problemas, eso no es paz, sino que aún en medio de los problemas, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las situaciones complicadas, yo sé que tengo paz porque Dios tiene el control de la situación. Hay cosas que puedo hacer yo, hay cosas que no puedo hacer yo, hay cosas que no dependen de mí. Yo admiro a un Dios misericordioso, admiro a un Dios lleno de gracia y compasión, y entonces me siento más seguro, más en paz. ¿Cómo es que la ciencia dice esto? Que a las personas que más conocen de Dios, que las personas que más conocen de las Escrituras, viven y gozan de una paz inexplicable. ¿Cómo lo transformamos nosotros en términos espirituales? Las personas que más aman a Dios, que más conocen a Dios, que más tienen su confianza en Dios, duermen tranquilos, viven en paz y saben que su futuro y las promesas más grandes que Dios le ha dado no son para esta vida, son para la vida venidera. Esa es la manera en la que la ciencia dice, eso es como admiramos a Dios, ¿no? Y justamente lo otro que dicen es, la ciencia, los científicos están descubriendo que los cambios en el pensamiento humano se activan justamente por esa paz, por esa confianza que pueden sentir en algo superior. En este caso ellos dicen, sí, se activan pensamientos totalmente diferentes cuando la gente tiene una fe y hay cambios sorprendentes en la manera de pensar de las personas, pero también en su cuerpo, también en sus decisiones, también en todo lo que hacen minuto a minuto, porque una persona que admira a Dios hace cambios todos los días de su vida. Quiere agradarle, quiere estar haciendo las cosas diferente y entonces piensa diferente, elige diferente, quiere hacer las cosas. ¿Cómo lo trasladamos al mundo espiritual? Queremos darle la gloria a Dios en lo que hacemos. Queremos darle a Dios lo mejor de cada una de las cosas, ¿no? Y fíjate, vamos aterrizándolo en las escrituras una vez más. Filipenses 4, versículo 8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Pablo despidiéndose de la iglesia de Filipos. Eran las últimas líneas que Pablo de después, Filipenses, lo hemos estudiado, lo han estudiado las mujeres, seguramente en tu vida cristiana lo has leído alguna vez y si no lo has leído te recomiendo que lo leas porque es un libro justamente que te exhorta a la confianza, a la paz, a la alegría en medio de las dificultades. Pero dice aquí, concéntrense, concéntrese, mantén tu mente, tu mirada, tus pensamientos, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Fíjate qué importante, Pablo, después de todas las recomendaciones, solamente les pido algo. Enfóquense, ¿no?
tengan presente lo honorable, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Es lo que todo mundo deberíamos de estar pensando en todos los días, todas las mañanas, concentrándonos en ello. Pero después dice al final, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pensar en las cosas espirituales no es pensar en un mundo rosa, en un mundo mágico, donde nunca va a haber situaciones difíciles, donde no va a haber necesidades en la familia, donde no vas a enfermar, donde no te va a pasar nada, no. Pero simplemente lo que sí dice es, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuando pensamos en esto, es Pablo los está enfocando a pensar en las cosas de Dios. Lo que Dios ha hecho es admirable, lo que Dios ha hecho es bello, lo que Dios ha hecho es puro, lo que Dios ha hecho es excelente, ¿no? Digno de alabanza. Nosotros nos damos cuenta de que la manera en que un cristiano empieza a pensar en el día a día, ¿no? Yo te he dicho, es muy diferente que en la mañana, cuando empiezas a construir tu día, lo empieces a construir con cosas especiales, con la palabra de Dios, y no construirlo con problemas, no construirlo con preocupaciones. Qué diferente es el día de una persona que se levanta, quiere sacar el provecho de la palabra de Dios, llenarse de las promesas de Dios, a otra persona que se levanta y lo primero que tiene a su alcance son discusiones, problemas, pleitos, malas noticias, ¿no? Y sobre todo, que no tiene la fe, que no tiene el ánimo de decir, voy a poner mi día en las manos de Dios, que es muy diferente, ¿no? Entonces, seguir el consejo va a tener un efecto profundo. Esto que Pablo les decía a la iglesia de Filipos era, pongan en práctica, piensen en esto. Y lo que Pablo le estaba diciendo ahí, concéntrense en lo que vale la pena. Trae a tu vida espiritual fe, las promesas de Dios. Vuelve a estudiar a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, pero también es muy importante que volvamos a estudiar a un Dios milagroso, a un Dios poderoso, que transforma vidas, que puede transformar mi vida, que puede transformar mi mente, que puede transformar mi corazón. Y Pablo decía, piensen en eso. Y la ciencia dice, pensar de esa manera te trae un efecto sanador, regenerador de nuestros cuerpos, de nuestras mentes. Empezamos a cambiarle el chip a nuestros pensamientos, de decir, ante una situación respondía con venganza, ahora voy a responder con espiritualidad, voy a responder con perdón, con amor, con gracia. Ante una provocación respondía de esta manera, voy a hacer que mi cuerpo, porque le estoy metiendo pensamientos correctos, estoy metiéndole la palabra de Dios, voy a responder. Y ellos dicen, el ser humano cuando piensa de esa manera, afecta su expresión genética, es decir, no estamos destinados a ser los enojones de la familia, no estamos destinados a ser los negativos, los pesimistas, ¿no? Los depresivos. Dios puede transformar nuestra mente a través de esas decisiones. Un efecto, me gustó mucho esto, un efecto sanador y regenerador. Haz de esta verdad la elección de tu vida. A partir de esto que hemos estado hablando, yo les he dicho, entramos en una etapa de días de desintoxicación, de antes de pensar lo negativo, voy a pensar lo positivo. Antes de pensar en un Dios lejano, voy a pensar en un Dios que me ama. Y ahorita vamos a ver qué importante es esto. Antes de pensar en lo trágico, voy a pensar la esperanza que Dios me da. Si crees que Dios te ama, fíjate cómo lo dicen, ¿no? Si crees que Dios te ama, entonces es un factor enormemente protector. El hecho de que un cristiano se sienta amado por Dios, que se sienta, no solamente que lo diga, es que Dios me ama, pero no me siento amado. Si tú crees que Dios te ama, entonces empieza a haber ese factor protector. Y depende mucho del punto de vista que tengas de Dios, es la manera en que vas a empezar el día. Si tienes la idea de un Dios castigador, pues empiezas a tener una imagen de un Dios que es que me castiga, es que me pasa esto, es que esto. Pero si entiendes que las escrituras te enseñan el punto de vista de un Dios benevolente, entonces te sientes protegido.
Pero si tienes, además de eso, la fe de que Dios no nos ama al mundo, no ama a la iglesia, me ama a mí, es aún más especial. Por eso cuando yo les decía en la semana, ¿no? ¿Qué tal que cuando estás leyendo tu Biblia encuentras una escritura del amor de Dios y lo compartes? La semana pasada que les preguntaba acerca de qué importante es, ¿cómo te sientes delante de Dios? Consentido, amado, protegido, y todas las descripciones que cada uno de ustedes fue compartiendo es especial. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta entonces que realmente es real. La ciencia dice, cuando una persona cree en la gracia de Dios, su vida es diferente, porque se siente protegido por ese Dios. Una persona que no lo conoce, vive en la vida a la deriva, ¿no? Sin entender, Dios sí existe, pero además de que existe, me ama y me cuida. Y es benevolente conmigo, es protector conmigo. Yo te puedo decir, hoy más que nunca estoy convencido y estoy convenciendo a mi mente y que mi mente convenza a mi cerebro y que mi cerebro convenza al resto de mi cuerpo que Dios me ama, que soy su hijo amado. Empieza a practicarlo de esa manera. Hoy que estaba orando, recordaba esta frase y yo decía, claro que sí, mi día es tan diferente, mi manera de hacer las cosas es tan diferente, porque me siento amado por Dios. Y una de las cosas, uno de los estudios que esta doctora Caroline menciona, es que hicieron un estudio con personas enfermas de diferentes enfermedades terminales, enfermedades complicadas, y entre ellas tomaron un grupo de personas enfermas con VIH. Y ellos decían que se dieron cuenta por estos 4 años que las personas enfermas, una enfermedad grave, ¿no? Hemos visto increíbles ejemplos. Ahorita te voy a hablar un poquito al final acerca de Rubén Narváez, que muchos de ustedes lo recuerdan, enfermo de cáncer, que ha venido a compartirnos a la región algunas clases, algunas veces ha compartido vía remota, etcétera, pero ustedes te acuerdan, ¿no? Bueno, yo pensé mucho en el ejemplo de él y yo decía, claro, ¿no? De cáncer, imagínate, pero esta doctora decía que por 4 años estuvieron estudiando a personas con enfermedades como VIH y que se daban cuenta de que las personas que decidían admirar a Dios, creer en Dios, tener un punto de vista protector de parte de Dios, empezaron a tener una relación personal con Dios, se curaron de una manera más rápida, de una manera milagrosa. ¿Sabes por qué razón? Porque el hecho de sentirse protegido y el hecho de empezar a cambiar los pensamientos, el hecho de cambiar ese temor por confianza en Dios, empezó a hacer que las células T, que son las células auxiliares, empezaran a producir, a reproducirse más rápido, lo cual ayuda a generar esa inmunidad en el cuerpo para generar nuevas células y hacer que las personas empezaran a sanar. Pero desafortunadamente también en este grupo había personas que no creían en Dios, que no tenían una devoción y una relación con Dios y que perdían esas células T, esas células auxiliares más rápido. Sus niveles se fueron deteriorando más rápido y entonces entendemos por qué una persona que ama a Dios, una persona que confía en Dios se puede recuperar más rápido. Es algo interno, pero la ciencia hoy dice, tiene una lógica. Esas personas están confiando más, en lugar de vivir angustiada, viven tranquilas. Y yo digo, hoy la palabra de Dios cobra un sentido mucho más profundo, porque obviamente te das cuenta, la ciencia dice, una persona que cree en Dios sanó más rápido. Una persona que no, se deterioró, pero es mucho por lo que internamente una persona puede hacer, ¿no? Entonces, lo que decimos y hacemos, eso se va incorporando en nuestras mentes. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si estoy diciendo que hago la voluntad de Dios, eso va transformando mi manera de pensar. Construimos nuevos pensamientos y eso impulsa a que seamos
personas totalmente diferentes. ¿Qué otra cosa dice la ciencia? Que cuando una persona cree en la gracia de Dios, es diferente al resto de las personas. La evidencia científica de la gracia de Dios justamente te dice, sí, una persona que cree en la gracia de Dios es diferente. Los científicos han descubierto que en un ambiente, fíjate, en un ambiente cariñoso y nutritivo, dejé esta parte porque es muy técnica, pero quise dejarlo así, porque dicen los marcadores epigenéticos acetil se incrementan en los genes del hipocampo que nos mantienen en calma y en paz. Una persona que está hablando de la gracia de Dios, que vive la gracia de Dios, que cree la gracia de Dios, el hipocampo que conocemos como es una figura, ¿no? Decía la ciencia, lo que estaba estudiando, es como dentro de nuestro cerebro, como si tuviéramos un caballito de mar. Y ese caballito de mar se encargara de estar transportando cosas positivas, ¿no? En el cerebro. Y que obviamente cuando hay cosas positivas, el día la persona se alegra, vive con más confianza. Y los científicos dicen que es ese caballito como si fuera el que está caminando dentro de nuestro cerebro, viviendo la gracia de Dios. Cuando te sientes viviendo en la gracia de Dios, dime si no te sientes en un ambiente cariñoso, en un ambiente de amor, en un ambiente especial, ¿no? Sientes, Dios no me juzga, Dios me ama. Y aquí salió otro tema para desarrollar, que justamente es, Dios me ama imperfecto. Dios no me juzga. Esa es la gracia de Dios. Dios no me quiere perfecto. Sí esforzándome en hacer las cosas, queriendo cambiar, pero vivo con la gracia de Dios. No vivo con la justicia de Dios. Y en un ambiente así, en donde tú dices, wow, qué diferente es vivir en una familia donde hay gracia, ¿no? Qué diferente en una familia donde hay cariño, donde hay comprensión, donde hay respeto. A una familia donde te están condenando por los errores, donde todo te señalan. Esa no es la gracia de Dios. Y los cristianos entonces tenemos que aprender que vivimos con esta gracia, y como ese hipocampo que está caminando en nuestro cerebro, llevando cosas especiales, cuando alimentas en tu familia con cariño, con amor, con respeto, con aprecio, pues obviamente es la gracia de Dios se va haciendo cada vez más fuerte. Esto lo saqué del diccionario, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del hipocampo que te decía? El ser una parte integrante del sistema límbico, el hipocampo desempeña un papel vital en el aprendizaje, regulación, la codificación de la memoria, la consolidación, es decir, a más afecto, a más confianza, un hijo que le tiene afecto, que el padre se siente respetado, activa el hipocampo. Un padre que le da confianza a su hijo, gracia, que cree en él, activa el hipocampo. Las cosas que no generan la gracia, que no promueven la gracia de Dios. Acuérdate que hemos hablado, Dios no es un Dios condenatorio, Dios es un Dios de gracia. Entonces, eso me lo grabo y eso empieza a trabajar dentro de mí. La fe cristiana crece al decir, claro, sirvo a un Dios de gracia, sirvo a un Dios de compasión. Me siento amado, me siento respetado, el hipocampo está trabajando, ¿no? Recibo desprecio, recibo maltrato, entonces el hipocampo empieza a sentirse frustrado dentro de mí. Te lo estoy poniendo así como de una manera muy coloquial, ¿no? Yo sé que si ahorita me escuchara algún hombre, algún científico, algún médico me diría, oye, pues no tanto así, ¿no? Pero es la manera. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Es la manera, por último, en el párrafo final, cuando dice esto, es la manera en la que encendemos la felicidad, la paz y la buena salud cuando estamos entendiendo que vivimos bajo la gracia de Dios. En cambio, podemos encender la ansiedad, la preocupación y la negatividad, y entonces afecta porque estamos cambiando la sustancia física del cerebro. ¿Te acuerdas la imagen que les puse hace algunas clases del cerebro joven y el cerebro viejo? Pasa lo mismo.
estás viviendo, sintiéndote amado por Dios, sintiéndote con su gracia, entonces es muy diferente, ¿no? Y mira, Proverbios 23, no la puse, pero Proverbios 23 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que estamos pensando, en eso somos. Si nos sentimos con la gracia de Dios, vamos a dar gracia también. Colosenses 3:15 dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. ¿De dónde viene la paz? No viene de la ausencia de problemas, dice, la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Que la paz de Cristo reine en tu mente, que la paz de Cristo reine en tus acciones, que la paz de Cristo reine en tu hogar. Dice, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Está hablando a los cristianos. Está hablando a los que son parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos un cuerpo. Dice, estamos llamados a vivir en paz. No estamos llamados a vivir, como decía el párrafo anterior, ¿no? En ansiedad, en desconfianza. Pero algo también bien importante, dice, sean siempre agradecidos. La gratitud, el hecho de levantarte en la mañana y darle gracias a Dios por lo que tienes, eso cambia, te construye el día de una manera tan diferente a que si nos levantamos pensando en lo que no tenemos. No, dice, sean agradecidos siempre. Dice Primera de Crónicas 16, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Tú lo crees, hermano? ¿Tú crees que en verdad Dios es bueno contigo? ¿Crees que en verdad para siempre es la misericordia de Dios? Entonces, esto es lo que va a hacer que nuestra vida sea transformada de una manera totalmente diferente, ¿no? Aumenta la respuesta, la gracia, el vivir admirando a Dios. Entonces, empezamos a generar esos pensamientos correctos. Empezamos a vivir en ansiedad, empezamos a vivir sin esperanza, sin fe. Es los pensamientos tóxicos que justamente hemos venido a hablar de qué es la manera. Algo importante, y con lo que quiero terminar es, cada uno puede elegir de qué manera va a tomar su día, ¿no? Si tú ya eres un discípulo, si tú ya eres un cristiano, entenderás esto que te voy a decir. Uno decide vivir el día bajo la dirección del Espíritu Santo o vivir las cosas, hacer las cosas de acuerdo a nuestros impulsos, de acuerdo a nuestra sabiduría. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo hace y construye las cosas de una manera diferente, elige diferente, decide diferente, piensa diferente. Entonces, es la manera en que empieza a cambiar nuestra vida. Cuando le decimos, Dios, guíame por medio de tu Espíritu Santo, transfórmame por medio de tu Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de los frutos que hablamos del Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, desde ahí empezamos a construir las cosas diferentes, empezamos a decirle a nuestro cerebro, piensa diferente, actúa diferente, ¿no? Y me llamó la atención este dato, cómo un cerebro puede generar más energía o impulsos eléctricos en un día que cualquier celular. Nuestro cerebro está constantemente generando cosas, ¿no? ¿Qué cosas le vas a dejar que genere? ¿Cosas espirituales o cosas humanas? Lo hablamos el domingo, no lo hagas solo. Juan 15:15, recuerda que con Cristo, porque Él es la vid y nosotros somos ramas. Necesitamos estar apegados a ello. Y ser parte de la estadística es muy fácil. El mundo dice, la mente hace lo que, la mente es lo que hace el cerebro. La ciencia dice eso. Dios dice no. Tu cerebro va a hacer lo que tu mente diga. ¿De qué vas a alimentar tu mente? ¿De qué vas a alimentar tus pensamientos? Cuando tu espíritu
bajo la dirección de Dios, bajo el Espíritu Santo, controla tu mente, controla tu alma, controla tu cerebro, entonces, ¿qué crees que vas a producir? Pero si tu mente es controlada por los malos deseos, ¿qué es lo que vas a producir? ¿No? Y entonces, hermanos, básicamente, voy a detener la grabación. Básicamente lo que nosotros nos damos cuenta es